Y ya que hablamos de los ODS y del Protocolo de París y todas estas cosas, hace creo que 2 o 3 días salieron los últimos estudios sobre el cambio climático que nos dicen que no solo hay que dejar de producir CO2, sino que en algún momento, para revertir todos los procesos de cambio climático, tendremos que empezar a captar CO2. Yo creo que todos nos hemos quedado con el concepto de captar CO2, pero nadie sabe cómo se hace exactamente. Entonces, por eso, y después de mucha investigación, porque no hay tanta gente que esté trabajando con captación de CO2 y que aterrice proyectos de captación de CO2, y menos en nuestro entorno, contactamos con el señor Joaquín Torres Anglas, que es el responsable técnico de proyectos e investigación de carburos metálicos y S.A., que trabaja dentro de un centro que yo creo que hay que exponerlo y que hay que conocerlo, que se llama MatGas, que es una colaboración de carburos metálicos, la Universidad Autónoma y el CSIC. Correcto. Y que nos explicará estos proyectos tan interesantes de captura y utilización de CO2, realidad y necesidades. Perfecto. Adelante. Pues gracias. Gracias. Sí. Primero tengo que decir que el CO2 tiene mala prensa. Hoy en día se asocia al CO2 a un contaminante, a un problema, y todos aquellos técnicos que estamos trabajando cada día con este gas consideramos que esta imagen no es justa. El CO2 es un buen recurso, es una buena materia prima, es muy valioso, y aquí pues agradezco a Nela y a la organización del Congreso que me dio la oportunidad de poder difundir otra realidad, la realidad del CO2 que quizás no está tan explicada. Nosotros creemos que el CO2 no es malo, el problema no es propiamente el CO2 es uno de los gases de la vida, sino el problema es que el consumo masivo de combustibles fósiles ha producido una emisión excesiva de CO2 y hemos desplazado y roto el equilibrio natural de CO2, con lo cual el problema no es el CO2, sino lo que tenemos que hacer es reducir las emisiones del CO2. En este sentido, hay el Acuerdo de París, que el objetivo es reducir las emisiones de tal manera que el cambio climático que puede llegar a producir sea inferior a una temperatura media de 2 grados y, si pudiera ser, llegar hasta 1,5. A nivel europeo, lo que se ha planteado es una reducción del 40% de las emisiones, tomando como referencia las emisiones producidas en 1990, y este objetivo lo tendríamos que producir para obtenerlo para el año 2030. La Unión Europea se plantea 3 patas para conseguir estos objetivos. El primer objetivo es utilizar las energías renovables, mejorar las eficiencias energéticas, y el tercero son el comercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aún así, con estas 3 patas, nosotros creemos que no va a ser, siempre va a haber que dar un CO2 que no vamos a poder evitar emitir, y este CO2 lo tendremos que capturar. El objetivo de la presentación es contaros qué técnicas de capturación hay disponibles, cuáles son las experiencias hoy en día en marcha, y sobre todo que la clave de todo esto es ver el CO2 como un recurso valuoso en vez de un residuo y un recurso que podemos utilizar. Normalmente, cuando hablamos de captura, hablamos de la combustión y lo podemos capturar en 3 partes distintas. La primera es, después de la combustión, podemos capturar el CO2, lo podemos capturar antes de la combustión. Básicamente lo que hacemos es gasificamos el combustible para producir hidrógeno y CO2, y separamos este CO2 y utilizamos el hidrógeno. Y por último, lo que tenemos es la oxicombustión. Básicamente lo que consiste es sustituir el aire por oxígeno directamente, y la combustión nos da vapor de agua y CO2. Estos son los puntos donde podemos llegar a capturar el CO2. ¿Qué tecnologías tenemos para capturar? Básicamente tenemos 4.
La más fácil es para la oxicombustión, porque como obtenemos vapor de agua y CO2, es tan fácil como enfriar estos gases y condensar los vapores, pero en el caso de la precombustión y la postcombustión es más difícil. En este caso, pues lo que podemos es utilizar la absorción con líquidos, por ejemplo, con aminas. Podemos utilizar la absorción con sólidos, por ejemplo, con carbón activo, o podemos llegar a filtrar. Y esto es, a grosso modo, las tecnologías que hoy en día están disponibles. ¿Cuál es la realidad? Hoy en día existen 17 grandes proyectos de captura de CO2, en el cual, con una capacidad de capturación de 30 millones de toneladas de CO2. Y lo que es más sorprendente, existen más de 2.500 kilómetros de tuberías para trasladar este CO2 capturado hasta el punto de almacenamiento. Los reyes de esta tecnología son los americanos. La mayoría de los proyectos que hoy en día están en operación están en América y el motivo es simple. Ellos, el CO2 capturado no solamente lo almacenan, sino que lo utilizan. Y lo utilizan en lo que le llaman el Enhanced Oil Recovery, o sea, la recuperación mejorada del petróleo. Esta tecnología consiste en inyectar el CO2 en un pozo petrolero agotado, y esta inyección de CO2 no solamente permite almacenarlo, sino que además impulsa el resto de petróleo que podía haber quedado en el pozo. Y este es su secreto. O sea, utilizan el CO2 para producir algo tan voluoso como para extraer el petróleo. Dentro de las numerosas... A mí me gustaría resaltar uno de los proyectos que se están realizando, que está situado en el Golfo de México, concretamente en Port Arthur, y es una planta operada por iProducts, que es la casa madre de carburos metálicos, y es una planta donde se captura el CO2 producido como residuo para la producción de hidrógeno. Este CO2 se inyecta en un pozo petrolero de petróleo y permite extraer adicionalmente más de 3 millones de barriles de petróleo. Aunque 3 millones de barriles al año es un montón, realmente este petróleo no es capaz de cubrir todo el coste de la captura y entonces se requiere el soporte de la administración americana. Pero aún así hay algunos proyectos en los cuales pues, la calidad del petróleo recuperado y la cantidad permite cubrir el coste de la captura del CO2 y entonces se convierten en proyectos comerciales. De hecho, hay uno que está operando desde 1972. O sea que en este sentido es posible la capturación. ¿Cuál es la situación en España? La situación en España es, antes de la crisis, con el gobierno de Zapatero, tuvimos dos grandes proyectos, el proyecto del Cogás en Ciudad Real y Ciudén, en León y Burgos, y ya os podéis imaginar, y la situación actual pues no es de las mejores. Ya os podéis imaginar que si hablo antes de la crisis, pues ya os podéis imaginar que estos proyectos se realizaron antes de la crisis, os podéis imaginar cuál es la situación actual. Los dos proyectos prácticamente están parados. El proyecto del Cogás está parado y desmantelado. El proyecto de Ciudén se mantiene en las instalaciones, pero no creo que en estos momentos esté capturando CO2. Y el motivo es simple. Capturar el CO2 es muy caro. O o utilizas este CO2 para obtener algo de provecho, o si no, lo que te encuentras es que los costes de captura son muy grandes y almacenar lo que significa es enterrar dinero. Y este es el motivo. La situación europea no deja de ser similar. O sea, tenemos algunas experiencias en Noruega, pero no mucho más. Y el motivo es simple. En Europa, pues no hay pozos petroleros y los que hay están en el Mar del Norte. No se puede utilizar esta tecnología de extracción mejorada de petróleo. Esto hace que el almacenamiento se tenga que hacer en acuíferos salinos profundos y significa literalmente enterrar no solamente el CO2, sino el dinero que cuesta capturar el CO2. Por otro lado,
tenemos una gran experiencia, y yo creo que muy buena, en lo que es la recuperación del CO2. No existen diferencias tecnológicas entre recuperar el CO2 y capturarlo. La gran diferencia es que cuando uno lo captura, lo captura normalmente de la combustión y lo que trata es como un residuo, mientras que cuando hablamos de recuperación de CO2, cogemos el CO2 producido en procesos industriales, lo purificamos y lo utilizamos. Y en este sentido hay todo un mercado de utilización de CO2. Tenemos una experiencia muy exitosa, aquí muy cerca, en Tarragona, que es esta planta de aquí, que no se ve. Es una planta que carburos metálicos tenemos en Tarragona, cerca de la factoría de Repsol, y el objetivo es producir hidrógeno a partir de gas natural. Este hidrógeno se suministra a Repsol para que pueda rectificar sus gasolinas y producir gasolinas menos contaminantes. La producción de hidrógeno genera CO2, nosotros capturamos este CO2, lo purificamos y lo comercializamos para que nuestros clientes lo puedan utilizar. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué usos tiene el CO2? Pues aquí lo podemos ver. Aquí hay una lista de los usos más importantes de este CO2. Por arriba podemos empezar, quizás antes de comentar que estos usos abarcan multitud de sectores económicos y multitud de tecnologías. Por ejemplo, podemos aumentar la producción en un invernadero, podemos producir hielo seco para enfriar o, por ejemplo, conservar la uva, que ahora estamos cerca de la verema. Podemos modificar la atmósfera de los envases de alimentación para aumentar la conservación y la calidad del alimento. Podemos utilizar, estamos muy acostumbrados, el CO2 para extinción de fuegos. Ya es más divertido, podemos tomarnos una cervecilla, una Coca-Cola, cualquier bebida carbonatada. Podemos tratar aguas, por ejemplo, una piscina o una torre de refrigeración. O sea, lo que es más sorprendente y normalmente no se sabe es podemos limpiar equipos de una manera muy eficiente. Y hoy en día existen dos tecnologías más, dos aplicaciones más que son emergentes. Una es para la producción de frío mecánico, sustituir los freones por CO2. Y después también tenemos lo que es el CO2 supercrítico. Esta es mi especialidad y, si me permitís, me voy a dedicar un poquitín de tiempo, más que nada porque es muy sorprendente y es poco conocida. CO2 supercrítico no significa que es súper mega peligroso, sino lo que significa es que trabajamos a alta presión. Y en estas condiciones el CO2 se comporta como si fuera un disolvente orgánico. De la misma manera que el tolueno, el benceno, el triclorometano, el perclorotileno, el hexano y todos estos fantásticos disolventes orgánicos que no nos gustan utilizarlos, pero que sí que necesitamos utilizarlos. Pues lo mismo, casi lo mismo que podemos hacer con estos disolventes, lo podemos hacer con CO2. Por ejemplo, en Suiza se trata el café para sacar la cafeína. En Alemania se concentra la resina del lúpulo para hacer cerveza. En Extremadura se trata el corcho para proteger el vino. En Valencia tenemos una planta de maquila donde entre otras cosas, se desengrasa el cacao. Por ejemplo, Nike y otras empresas deportivas están evaluando la posibilidad de teñir la ropa en vez de agua utilizando CO2. ¿Qué más podemos contar? Y por último, quizás lo más sorprendente, existen lavadoras de ropa que funcionan con CO2. El objetivo es sustituir el perclorotileno. En fin, quizás el mensaje que a mí me gustaría dar, ya que estamos hablando de esta tecnología, es allí donde se utilizan los disolventes orgánicos y no nos conviene utilizarlo, el CO2 podría llegar a ser una alternativa. Bueno, en estos momentos espero haberos convencido que el CO2 no es un residuo, no es un problema, sino que es una oportunidad y es una materia prima valuosa. La pregunta que seguramente me vais a hacer es, bueno, ¿y podemos resolver el problema utilizando el CO2? Y aquí pues os tengo que decir que lamentablemente no. Las emisiones de CO2 están estimadas en 33.000 millones de toneladas de CO2 por año. Tengo que decir que en la transparencia hay un error, no son 33 megatoneladas, son 33 gigatoneladas.
y la utilización de CO2 llega a unos 200 millones de toneladas por año. O sea, poco menos del 1%. O sea que no hacemos casi ni cosquillas. Pero no podemos olvidar que 200 millones de toneladas son 200 millones de toneladas. Es una cantidad importante y significa que es una tecnología que la tenemos aquí y es bien sólida. Con lo cual, pues lo que se necesita es continuar promocionando esta tecnología, desarrollándola y buscando y investigar nuevas aplicaciones. No sé cómo vais de tiempo, pero quizás es contar... Un minuto. Vale. Pues muy rápidamente contar un proyecto de investigación muy emblemático que se llama SOS-CO2. Es un proyecto que desarrollamos distintas empresas españolas para la utilización sostenible del CO2 y fue subvencionado por el Gobierno central. Y por último, pues terminar pues con dos grandes ideas. La captura de CO2 es una realidad, es una tecnología que está aquí disponible, tiene sus problemas, es cara y si queremos capturar todo el CO2 pues hay un problema de escala, pero lo más importante es que este CO2 lo tenemos que ver como una materia prima, como un recurso y como recurso pues es un gas que se utiliza en multitud de sectores para multitud de aplicaciones. Bueno, moltes gràcies, Joaquim.